¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy, guión y conducción de Rubén Moyano. Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy, por internet para el mundo. Estamos en Facebook también, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, en donde estamos, por Facebook, en Twitter, en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. Suscríbete al canal, ahí tenés mucha información, todas las columnas editadas por separado, 4 años prácticamente de trabajo, 4 años de actividad periodística que se fueron editando minuciosamente, yo te diría que religiosamente, y en un gran trabajo que desarrolla Mariana Peralta, todas con sus títulos, con su flyer, ordenadas por tema. Está todo eso grillado, archivado en nuestro canal YouTube, además de lo que se publica en el día a día. Y cuando te suscribís recibís noticia de lo que se va publicando, de lo que viraliza. Bueno, eso está en YouTube. Mirá en dónde estamos. Y también puedes ingresar a nuestro Twitter, donde publicamos nuestro programa, es en donde estamos. Nuestro número de contacto es 093-829-272, 093-829-272. Hoy estamos en compañía de Maxi Pérez en controles. Bienvenido, Maxi. Mirá, recién te digo bienvenido. Hace rato que estamos trabajando contigo y siempre nos comunicamos con Maxi antes del programa y hacemos una especie de backstage respecto a distintos temas, ¿no? Bueno, te estaba comentando respecto a la hegemonía cultural que plantea Antonio Gramsci mientras esperamos al diputado Conrado Rodríguez. Y bueno, y podés explicarte por qué Fernando Pereira y la senadora Sandra Lasso, bueno, se han abrazado la idea de la idealización y, si vos querés, la pontificación de la Revolución Cubana, celebrándose los 70 años del Moncada, hablando de una revolución que es referente, que es una luz para los hermanos latinoamericanos. Están hablando de un régimen que tortura, que tiene una inmensidad de presos políticos, que apenas salís a la calle a expresarte, bueno, a palos, ¿no? Con la C, y te llevan preso. La gente que no gana nada, no tiene capacidad de desarrollarse personalmente, le exigen remesas a los médicos que, bueno, que emigran, pero ahí hay de todo, es un tema digno de ser estudiado. Y el propio Fernando Pereira que llega a manifestar que los cubanos que explican estas cosas acá, que se fueron espantados de ese régimen, gente muy joven que quiere vivir su propia vida y no vivir sometidos al garronazo de que esta vida que es tan pasajera se te la lleve un régimen que lo pontifican como si fuera el reino de los cielos. Ese grado enorme de estupidez y de ignorancia provoca una idea totalitaria, el totalitarismo, en este caso del comunismo, como la meta final de ese proyecto de socialismo, como distintas etapas para llegar a no se sabe qué del comunismo, que es una idealidad montada por ciertos pensadores, que fueron seres humanos como nosotros, no son dioses. Y es evidente que ese, ese comunismo está atolondrando a muchos, pero muchos, a su vez, viven de esa ideología. Esa ideología es el motivo y el argumento de enriquecimiento para sus vidas. Si yo te pregunto, les pregunto, ¿de qué vive Fernando Pereira? ¿A qué se dedicó toda su vida? ¿De qué vive? De ser sindicalista y ahora de ser presidente del Frente Amplio. ¿Cuándo trabajó? Él dice que es empleado y cobra su sueldo, ¿no? De enseñanza primaria. ¿Qué era? ¿Empleado administrativo? ¿Qué estudios tiene Fernando Pereira? ¿Hasta dónde desarrolló su capacidad intelectiva? ¿Cuánto se formó? ¿Qué formación tiene Fernando Pereira? Este es un país del que no se habla nada de estas cosas. Parece que está todo bien, que cualquiera pueda hablar de cualquier cosa y de cualquier tema y de temas, digamos, arduos, técnicamente complejos, porque Fernando Pereira te habla de la reforma jubilatoria, como te habla de derecho tributario y de políticas de Estado en lo educativo. De qué viven? ¿De qué hacen? ¿A qué se dedican?
Sandra Lasso, ¿cómo llega a ser senadora por el MPP? ¿Cuáles son los méritos? Y los méritos es ser militante, cuadro militante del Partido Comunista, como lo fue ella en su juventud, y luego hace una especie de pase, como los jugadores de fútbol, ¿viste? Hizo un pase ahí al MPP, se ve que es un cuadro que sirve para instruir por dentro al MPP respecto a las estrategias, a la logística, de la cual es, bueno, sumamente experto. Y si vos querés, la autoridad máxima, el Partido Comunista, es el que va a instruir al resto de cómo organizar toda esta batalla cultural, cómo organizar la hegemonía. Porque en definitiva, aquellos que votan a los sectores moderados dentro del Frente Amplio, están votando indirectamente al Partido Comunista, que es el que los organiza, les dice lo que tienen que hacer, lo que tienen que simular, porque ellos en verdad son agentes revolucionarios, no son diputados, no son senadores. Hacen que son senadores, hacen que son diputados, les toca ese rol, hacen que son líderes sindicales, pero son cuadros militantes políticos del Partido Comunista. Vamos a seguir con Antonio Gramsci. Según el concepto de este señor italiano, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas, acá Gramsci agrega ese concepto de todas las clases sometidas. Él no agota el concepto de lucha de clases en tan solo los que tienen el poder económico, los que detentan los medios de producción, es decir, la burguesía y el proletariado, sino todas las clases sometidas de algún modo a la producción capitalista, dice Antonio Gramsci. Y estaba el gran problema meridional en Italia, el problema de las hambrunas después de la Primera Guerra Mundial, y él ahí fue usufructuando en su idea, incluso convencido de que era lo mejor. Yo no estoy diciendo que Antonio Gramsci haya sido una mala persona, que pergenió esto de modo demoníaco. No, el tipo estaba convencido que había que ir por acá. Claro, ¿qué podía saber Antonio Gramsci de economía? Y creo que poco, por lo que le voy estudiando, no sabe de economía Antonio Gramsci. No tenía idea de lo que eran las leyes de la economía y en esa época no había avanzado tanto, incluso el estudio de las ciencias económicas. Lo cierto es que él plantea que esto del poder dominante o hegemónico sobre el proletariado y las clases dominantes del modo de producción capitalista no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado, es decir, el Estado y sus aparatos represivos detenta el monopolio de la fuerza. Es el Estado el que tiene ese monopolio de la fuerza, porque tiene los aparatos represivos y a su vez es el que legisla y te dice cómo tenés que vivir según lo que legisle, como una vez nos explicó el doctor Jorge Valle. Es muy importante que la gente entienda que en donde se cuecen todas las habas es en el Parlamento, porque cada ley que sale ahí te va a afectar tu vida, quieras o no participar de la vida política, te sientas o no más cerca de la política o apolítico o apolítica, te va a afectar. Surge un impuesto nuevo, cierta regulación para tal actividad, tenés que desarrollar ciertos trámites porque son obligatorios, una nueva figura penal, te modifican el sistema de justicia como pasó y te afecta toda tu vida. Lo que el Estado decide afecta inevitablemente tu vida personal, porque vivimos sometidos al monopolio de la fuerza. Entonces dice Antonio Gramsci, bueno, no alcanza con pensar que hay que desestructurar a ese Estado y a los medios de producción. Si eso fuera así, dice Antonio Gramsci, sería fácil. Bastaría con oponerle una fuerza armada equivalente o superior que trabajara para el proletariado, es decir, ir directamente a una revolución armada. Dicho poder está dado fundamentalmente por la hegemonía cultural, dice él. Es distinto, no hay que ir por ese lado. No hay que ir a la lucha armada y armar milicias y que esas milicias se transformen en un ejército profesional como lo hizo Lenin, porque Lenin en verdad no se enfrentó a nadie. Era aquella Rusia era una Rusia empobrecida con clases prácticamente agropecuarias, de campesinos, no había desarrollo industrial, era digamos, el dominio terrible de los Romanov, del zar Nicolás II en ese caso, un pobre tipo viviendo una vida absolutamente encapsulada en la vanidad, en la lujuria.
y cayeron a través de un grupo de terroristas que tomaron el Estado, inclusive hubo una especie de amnisticio y un gobierno intermedio, democrático, sin fuerza alguna, que cae por estos grupos terroristas liderados por Lenin y Trotsky, a lo que se le llamó la revolución bolchevique. Lo cierto es que Gramsci no va por ahí, dice, bueno, esto está dado por la hegemonía cultural y tiene que ver con las clases dominantes que logran ejercer sobre las clases sometidas el control del sistema educativo, el control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y los medios de producción. Esto, en una convención del Foro de San Pablo del año 2018, se plantea. Se plantea que para profundizar la revolución latinoamericana socialista, para ir arribando al socialismo del siglo XXI en todos nuestros países, hay que instalar una hegemonía cultural en los medios de comunicación, pero que sea sutil, no que sea abiertamente militante, que no se note, que sea, digamos, un periodismo muy avesado en cuanto al simulacro de ser neutro, objetivo y militar por omisión respecto a grandes temas. Fíjense que está prohibido en nuestro país, como en los países latinoamericanos, instalar programas que profundicen debates con seriedad respecto a este tema y respecto a la vinculación de la estrategia de Gramsci con, por ejemplo, los derechos de género, toda la teoría ideológica LGBTQ instalada legalmente en el Uruguay, por ejemplo, y respecto a lo que significa la militancia de los verdes en Europa con van der Leyen, que es también el marxismo cultural europeo, proveniente de la Internacional Socialista, con respecto a la idea de las energías verdes y el hidrógeno como la causa del calentamiento planetario. Que si bien el calentamiento planetario es cierto, tiene causas mucho más complejas y son inexorables, lamento decirlo, el ser humano no puede hacer nada contra un ciclo astrofísico, astronómico, que está, bueno, afectando y mucho todo lo que es el campo energético planetario y los movimientos que se van dando incluso desde el Sol, que es otro tema, ¿no? Pero acá se habla de una hegemonía cultural que se va a instalar en el ámbito educativo, dice Gramsci, se tiene que instalar en el ámbito educativo y en los medios de comunicación. Instalando eso, se va a legitimar, se va a naturalizar socialmente y se va a militar políticamente desde esa hegemonía instalada, desde esos bloques hegemónicos. ¿Se dan cuenta la estructura, digamos, la logística y la estructura estratégica, táctico-estratégica de la revolución marxista de Antonio Gramsci? Bueno, eso hoy se cumple al pie de la letra a través de un ejército gigantesco de teóricos neomarxistas desde el marxismo gramsciano, haciendo precisamente toda la teoría y la praxis en nuestro continente es a la medida del Foro de San Pablo y ese grupo de Puebla que articula todas las estrategias políticas de la confrontación, desestabilización, pero para profundizar los bloques hegemónicos que hay que seguir profundizando, a su vez, cuando vuelvan a ser gobierno. Ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. ¿Cómo te va, Conrado? Gracias por estar con nosotros. Ya ha vuelto, ¿no? De Chau, España. exacto, Rubén. Bueno, un buen día para ti, para toda la audiencia. Te venía escuchando con mucho, digamos, detenimiento, porque realmente las cosas que tú estabas diciendo son muy reales, ¿no? Como gran parte o la mayoría de la izquierda, obviamente la de origen, sobre todo la de origen marxista, se ha basado en Antonio Gramsci para ir aplicando sus recetas en los diferentes países de Latinoamérica. Y yo lo enrabo esto con algo que ha sucedido en estos últimos días y que tiene que ver con la entrada en vigencia de muchas de las normas de la reforma de la seguridad social. Entre ellas, un tema que hemos hablado muchas veces aquí y que se trata de la jubilación activa voluntaria, que le permite a las personas dentro de una misma afiliación dentro del BPS poder cesar en su actividad, acceder a una jubilación y quedar habilitado para el trabajo. Entonces, el pensamiento que tienen muchos actores, el Frente Amplio y el PIT-CNT,
es que ellos tienen que seguir manipulando a la gente, tienen que seguir siendo quienes manejan la voluntad de la gente. No creen en la libertad de las personas, no creen que la persona es lo suficientemente madura, inteligente y libre para decidir si se jubila, pueda tener algún trabajo de tanto en tanto o pueda seguir ejerciendo una vocación para mantenerse activa, para mantenerse feliz. Todo eso son conceptos que para ellos no ingresan justamente dentro de la doctrina de Gramsci, porque ellos tienen que manejar a las personas. Entonces, no creen en la libertad y esto es lo que tomo de tus palabras para reafirmar el hecho de que a partir del 1 de agosto se puede acceder a la jubilación activa voluntaria, que es algo muy importante, que justamente apuntala a la libertad de las personas y que las personas pueden decidir si quieren jubilarse y cesar totalmente de las actividades, lo pueden hacer, pero también pueden cesar de la actividad, cobrar una jubilación y quedar habilitado para el trabajo. Poder hacerlo de manera completa, de manera parcial, de manera transitoria, en alguna actividad safral, Claro. de tanto en tanto en los medios de comunicación con una columna, Ujú. y no estar escondiéndose, porque los que yo he visto muchos tweets de varios actores del Frente Amplio diciendo de que la jubilación activa no debería existir porque el gobierno tendría que primero apuntalar al mejoramiento de las jubilaciones, ¿no? Y si mejorara las jubilaciones, la gente seguramente no querría trabajar después de la jubilación. Primero que esto no es así. Hay muchísima gente que aún, no necesariamente por un tema de necesidad, accede a la jubilación, sino que en sus trabajos le piden jubilarse a los 60 años. Esto sucede en muchas ramas de actividad y queda en una situación realmente que los termina deprimiendo y que por eso necesitarían tener una actividad para poder mejorar su estado anímico y su salud física y psíquica, ¿no? Y hay otros que también lo precisan para complementar un ingreso. Por lo tanto, ese pensamiento de que como las jubilaciones, hay jubilaciones bajas, lo que tendría que hacerse es mejorarlas, por supuesto hay que mejorarlas, pero esto no quita la posibilidad de que darle la libertad a la persona para poder acceder a un trabajo si así lo quiere. Claro, Esto es creer en las personas. claro, claro, Y claro. justamente el Frente Amplio y el PIT-CNT no creen en las personas. Por eso nosotros recalcamos esto que sucedió ahora a partir del 1 de agosto. Trabajamos mucho en eso, Mm. tú sabes muy bien, Rubén, y creemos realmente que la gente pueda con libertad decidir su destino. Seguro, Eh, seguro. Así que Eso es una buena esto, noticia, ¿no? Porque esto el de estos uruguayo ahora días, no queda como clandestino, ¿no? Era exacto. muy triste ver gente que trabajó toda la vida y que por necesidad de seguir trabajando, por el motivo que sea, tenían que hacerlo de modo clandestino, como si fueran delincuentes, bandidos, ¿no? Escondiéndose del Y Estado. bueno, justamente entonces el argumento es bastante hipócrita, porque durante los gobiernos del Frente Amplio muchísima gente tenía que trabajar en negro para complementar su ingreso jubilatorio. Claro. Entonces ahora utilizar ese tipo de argumentos para que no se habilite a las personas a poder ejercer una actividad remunerada, realmente yo lo califico como un argumento bastante hipócrita, ¿no? Sí, muy Este, demagógico además, porque fíjate cuando dicen, y bueno, este gobierno tendría que preocuparse de que mejoren las jubilaciones. Ahora, ¿y por qué ellos en 15 años no lo hicieron? 15 años tuvieron consecutivos. ¿Por qué no lo hicieron? Y a su vez, ¿por qué dijeron que había que hacer una reforma que era bastante urgente y no la hicieron tampoco? ¿No? exacto, O lo mismo con el exacto. tema de la seguridad pública. No, que es un desastre la inseguridad que hay. Y bueno, pero creció con el Frente Amplio la inseguridad. ¿Y por qué no hicieron algo respecto a ese tema de la inseguridad? Es Es así, impresionante. y los argumentos siempre son realmente inverosímiles, ¿no? Te cuento también una entrecasa de estos días de la rendición de cuentas. Por un lado, uno ve a los diputados del Frente Amplio criticando a los diferentes organismos porque ejecutan menos de lo que se les da, ¿no? O menos de lo que tienen autorizado. Entonces, dicen, no, porque la ejecución, el organismo tal tuvo un 90% de ejecución. ¿Qué pasó con ese otro 10%? Entonces, por un lado, critican eso.
cuando alguien tiene prácticamente el 100% de ejecución, le preguntan, bueno, pero en qué gastó la plata? Mm. Claro, ¿Qué hizo con la plata de los uruguayos? ¿Por qué gastó tanto? sí, Son realmente, los argumentos son realmente increíbles, ¿no? sí, sí. Es siempre intentar erosionar, intentar hacer ver que las cosas Sí. están mal. Y yo realmente miro y digo, bueno, a ver, si un jerarca gasta menos de lo que se le autoriza a gastar, bueno, puede implicar de que gastó bien, de que lo hizo de manera eficiente, de que Ahorró. habría que ahorró, en todo caso habría que ponerle una condecoración a ese Ah, jerarca, ¿no? ah. Y no a la inversa como hacen ver muchos dirigentes del Frente Amplio. Y ayer pasó una cosa muy curiosa, que ya había pasado el primer día de la rendición de cuentas con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía volvió a la comisión para hablar de lo referido a las unidades ejecutoras que tiene. Eh, y ayer una diputada hablaba de que en el tema de la rebaja del IAS, eh, se da la circunstancia de que como no se le había aumentado por encima de la inflación a los jubilados en los primeros 2 años de este gobierno, fruto de la pandemia, eh, lo que se habían ahorrado ahí lo estaban volcando a la rebaja del IAS, ¿no? Miren qué Mm, pensamiento, ¿no? Eh, y luego dicen, el 25% de los jubilados, que son los que pagan el IAS, de alguna manera están recibiendo un beneficio por encima del otro 75 que no lo recibe, ¿no? mm, Entonces, buscan argumentos que son realmente increíbles y no el argumento principal, que es desde el gobierno, primero que tuvimos un compromiso de ir bajando gradualmente el IAS, pero el objetivo de todo gobierno tiene que ser mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. ah. Eh, Tanto los trabajadores que pagan el IRPF como los jubilados que pagan el IAS lo hacen con un gran esfuerzo, Mm, eh, sacando la posibilidad de tener otro tipo de actividades, de poder gastar en sus familias, ah. etcétera, etcétera. Entonces, si se le mejora la calidad de vida a esos ciudadanos uruguayos, para el Frente Amplio eso no es bueno. En No es bueno y definitiva, seguro. Y además acá sí, aplican ese concepto igualitarista, distributivo, distribucionista, típico de los socialistas o los comunistas. Esa persona que se les bajó el IAS, que tienen mejores jubilaciones, no son ningunos privilegiados ni son ningunos beneficiarios, simplemente es que han tenido una calidad laboral que no tuvieron otros y lo tienen bien ganado ese dinero. Hasta inclusive tendrían que exacto, tener mejores jubilaciones, seguramente, seguramente que sí y también de abajo hacia arriba. Pero no, ellos siempre instalan la idea de las jubilaciones de privilegio. No, señores, no existe ninguna jubilación de exacto. privilegio. Si el tipo se jubiló porque era un ingeniero industrial, o era un abogado penalista especializado, o era un médico, no tiene nada que ver con el que se jubiló y lamentablemente era una mano de obra no calificada y condujo camiones toda su vida, o era peón de construcción, qué sé yo, no sé si me explico. Hay que ver Sí, la sí, calificación de la mano de obra y los aportes tienen que ver con eso, ¿no? totalmente. Bueno, pero justamente a un tema de justicia, cuando tú aportaste durante toda tu vida y luego, una vez que primero te impusieron un impuesto, que es el IAS, Claro. durante tu vida laboral, o perdón, el IRPF, durante tu vida laboral, una vez que tú accedes a la jubilación, hay una doble imposición. Te terminan imponiendo nuevamente una, Sí. una prestación coactiva que es en este caso el IAS. Lo que no parece justo porque en general los jubilados justamente no pueden ajustar sus ingresos porque cesaron en su actividad, a Claro. menos ahora en esta circunstancia que ahora se va a habilitar a trabajar. Pero, pero entonces tratar de ir bajando gradualmente el IAS es un objetivo justamente para lograr justicia Mm, y para que la gente pueda vivir mejor, que pueda tener algo más en su bolsillo y que lo pueda también poner en el mercado a través de su consumo o el consumo de su familia. claro. Entonces, esos argumentos tan rebuscados, porque son realmente argumentos rebuscados, porque yo puedo decir, este, podría hablar que porque se despilfarró en determinado lugar en la época del Frente Amplio, no se puso ese dinero para rebajar determinados impuestos que ellos mismos habían subido.
o que Claro. crearon y luego subieron. Mm. Entonces se empiezan a buscar argumentos para intentar descalificar algo que es positivo y que nadie Sí, puede decir que no es positivo. Cuando un gobierno intenta bajar impuestos, yo creo que digo que esto es prácticamente histórico, porque y en este siempre, país, claro, una vez que se pone un impuesto, tú sabes muy bien, Rubén, es muy mm, difícil quitarlo, ¿no? muy difícil. Este, Sí, sí. entonces, Y el día del bueno, esta golero es no la... vino todavía, ¿viste? Que el día del golero no Exacto. vino, porque te lo van a sacar en el día del golero el impuesto que te pone el Estado. Es así, sí, sí. Entonces, bueno, esto es lo que hemos pasado en estos últimos días. Ahora, en la rendición de cuentas, hoy recibimos las últimas delegaciones. Mañana y pasado, sábado y domingo, vamos a tener reuniones de la coalición para ir definiendo las reasignaciones que vamos a realizar con Ujú. determinadas prioridades. El martes vamos a estar votando en comisión. Y luego el otro lunes, el lunes 14 de agosto, empezaremos la votación en el plenario de la Cámara. Ujú. Bueno, para finalizar el 17 o el 18 de agosto, en la consideración de este proyecto en la Cámara de Diputados para que luego pase al Senado. Bien. Pero bueno, escuchando estos argumentos, eh, pero obviamente con facilidad para poder rebatirlos, ¿no? Mm. Y realmente poner el acento donde hay que ponerlo, que es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Ah, Esa es la tarea de todo gobierno y de todo partido político. Lamentablemente hay algunos partidos políticos que tienen otros objetivos. sí, Vuelvo a claro. decir, y Claro, ir a claro. lo de Gramsci, ¿no? El Mm. objetivo es el poder por el poder mismo y tratar de manejar a la gente a su antojo. Sin Y duda. eso Sí, obviamente es sí. lo que nosotros tenemos que luchar Sí. para que eso no suceda. Esperemos que no, que en este país no se dé esa embestida que se está dando en América Latina, que se viene con todo, ¿no? La radicalización de este proyecto revolucionario, como en Colombia, ¿viste? Ya empezaron las expropiaciones, confiscaciones paulatinas, y bueno, un gobierno, nuevamente un gobierno del Frente Amplio va a hacer eso, ¿no? Ahí sí que van a venir más impuestos, más, incluso van a ser impuestos confiscatorios, porque eso de poner impuestos ya va a ser una trampa. Es prácticamente para la gente decirle, mirá que te estamos sacando la propiedad. Sé que no vas a poder pagar todo esto. Fíjate lo que estaba haciendo Carolina Cose, iba a sobreimponer una actividad como la carga y descarga a granel de combustible, cuando no le corresponde, no está en su competencia, en su jurisdicción, iba digamos, a sobretributar, ya un tributo que ya está, que le pertenece al gobierno nacional, que tiene que ver con la seguridad ambiental, con la seguridad pública. Bueno, Exacto. son así. Bueno, ahí hay un ejemplo claro. En la Intendencia de Montevideo, desde los 34 años que consecutivamente el gobierno del Frente Amplio no han bajado un impuesto, todo lo contrario, nunca Todo lo bajaron un contrario. impuesto, todo lo contrario. Si Y, no, sa- y, habría que hacer un relevamiento a los comerciantes, y- preguntarle todo y lo te que tiene que comento, pagar de nuevo desde que es están las así. intendencias de frente, todas las cosas que tiene que pagar el que tiene un barcito en el barrio, que tiene un Sí, almacén, todo lo es que tiene así. que pagar. Y te comento una cosa que es muy grave, ¿no? Porque justo en el tema de la Intendencia de Montevideo, el otro día una persona me consultaba que había recibido un cedulón de la Intendencia, en el cual le decía de que, porque tenía una propiedad que no había registrado consumo de agua y de luz en el último año, o estaba por debajo del histórico de Mm, esa propia propiedad, valga la redundancia, mm, se le iba a aplicar un adicional a la contribución inmobiliaria del 100%. mm. Lo que a mí me pareció realmente raro, ¿no? La verdad, nunca lo había escuchado. Bueno, me puse Mm. a indagar y hay un decreto del año 2016. Ajá, Eh, ese impuesto o esa contribución, a mi mm, juicio, termina siendo totalmente confiscatoria. claro, O sea, claro. fíjate tú que si tenés una propiedad y no tenés consumo, bueno, porque decidiste bajar la luz o el contrato con la UTE o lo que sea, Sí. luego te imponen un 100% de la contribución inmobiliaria. Ujú. Una cosa realmente de loco. Yo después te De voy a loco. pasar el Bien, decreto pásamelo, sí. del año 2016 para que tú Sí, lo puedas difundir, porque bien. realmente es increíble. Yo no estaba enterado, te lo No, yo digo con tampoco, sinceridad. sinceramente no, tampoco. Ah, Me pasámelo, sí, pareció colgado. Sí, sí. Sí, algo sí. tan raro, pero bueno, Y el decreto peligroso, existe, muy peligroso, ¿no? Está muy ahí peligroso, encubierto. Sí, sí. totalmente expropiatorio, Expropiatorio. confiscatorio. Sí, 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 Este, totalmente. Totalmente. yo, Hay que la tener verdad, mucho entonces, cuidado.
Entonces, este es el sentido con el cual nos ha gobernado el Frente Amplio en Montevideo, ¿no? No ha dejado de subir los impuestos, ni siquiera en el peor momento de la pandemia. Le exigía a COSE, le exigía al gobierno nacional, pero ella no, por casa, no ajustaba ni sus Nada. egresos, ni sus contrataciones, ni nada, y al revés, subía los impuestos por encima de lo que era la variación del IPC. Entonces, Sí, sí, bueno, sí, hay que tener determinada actitud moral para hablar sobre determinadas cosas. sin duda. No les importa. Conrado, te agradezco un montón. Se nos va la columna. Lo cierto es que para cerrar, estarás contento, ¿no? Porque creo que tiene un autor, ¿no? Tiene firma de autor esto de la jubilación activa. ¿Te acordás que habíamos hablado contigo tanto tiempo, tu proyecto, de que la gente Sí, pudiera jubilarse y seguir trabajando con tranquilidad? Así que salió yo, definitivamente. yo me quedo muy contento, ¿no? Porque muchas veces uno trabaja mucho en determinados proyectos Ujú, y luego no terminan, no terminan en buen puerto. Bueno, en este caso sí, mm, y la verdad que me pone muy feliz porque sé que a mucha gente le va a servir. sin duda. Y eso, A todos nosotros. esas son de las cosas que por lo menos le alimentan a uno el espíritu para poder seguir, ¿no? Así que Claro, te claro. agradezco mucho. No, es así, Conrado. Gracias a vos, por todo esto, estas novedades y este dato muy importante. Sí, después pásamelo, este decreto que es Sí, tremendamente peligroso. Conrado, muy buen fin de semana. Quedó pendiente lo de España, pero lo hablamos la semana que viene. Es altísimo el ¿cómo rey, no? ¿no? Qué alto que es. Eh, Oh, es muy alto. Tuvimos la oportunidad de estar con él y la verdad que muy cordial. sí, sí, Pudimos intercambiar, muy cordial y con palabras de elogio hacia el Uruguay. Así que sí, sí. creo que fue bueno ese encuentro. Y un perfil bastante liberal tiene el rey, me parece. Tiene un perfil y muy unitario, ¿no? Muy por la unidad de España. Sin duda, es Sí, el rey. sí, sí. Justo lo agarramos el día posterior Oh, a las elecciones sí, sí. en España, ¿no? Que ahí tienen No, al, viste obviamente que que tienen, no tienen hablamos del tema. de algún modo, viste que se van clonando, ¿no? Todos los comunistas, socialistas, porque es un clon de Mujica, Sánchez. Es como te digo una cosa, después hago la otra, ¿no? Después fui, bueno, elecciones otra vez. Sí, sí, lo peligroso está en que necesita los votos de los catalanes Sí, independentistas, sí, de este hombre Puigdemont que sí, está exiliado en Bélgica y que tiene una orden de captura. Y justamente lo que se teme es las concesiones que pueda dar Sánchez para formar gobierno, ¿no? sin duda, sin Y duda. una concesión al estilo de las reivindicaciones de independencia de Cataluña, para España obviamente que Sí, significa sí, sí. algo muy complicado, ¿no? Muy Y el bueno. rey, más allá de si uno cree o no en las monarquías constitucionales, el rey es una figura de unidad de España, Sí, ¿no? sin duda. Y en ese sentido, yo tengo alta valoración por lo que él viene llevando adelante. Representando, sí, sí. Además En hay ese que entender marco, esa ¿no? historia, ¿no? Hay que entender la En historia e- de los países europeos, ¿no? Claro. exacto, en ese marco de unificar Sí, a los españoles. sin duda. Gracias, Conrado. Muy buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Igual para ti y para toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Conrado Rodríguez con nosotros, el diputado, el doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los viernes. Vamos a una pausa, Maxi, y ya quédate ahí, porque vamos a conversar con el coronel Velasco respecto a que Occidente está en jaque. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Muyano.